Toma 1, Marquesina 22. ¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Bien, bien contento de estar aquí en la Cineteca, que sin duda desde hace ya un par de años se ha convertido en el corazón fílmico de nuestro país, ¿no? Siempre está lleno de gente, siempre hay buenas opciones, entonces siempre da gusto venir por acá. Criticadas las remodelaciones de este espacio cultural, pero a mí me parece que quedó Sí. sensacional. Sí, yo creo que la verdad es que se ha quedado desde mi punto de vista atrás estas críticas porque es un espacio de reunión cultural, cinéfila, cinematográfica. Hay mucho estudiante, creo que eso es muy importante y se puede ver en el ambiente. Así es que creo que poco a poco esto ha sido reivindicado, ¿no? Sí, y donde hay siempre propuestas muy diferentes como las que les vamos a presentar a continuación. C'est bon pour ce qu'on a. On a quoi? 45 ans. Desde Francia llega la comedia ligera Lolo, el hijo de mi novia. No hay sorpresas con esta película. La historia gira en torno de una mujer que lleva un buen rato sin pareja hasta que se enamora de un hombre que viene de un pequeño pueblo. Aunque vienen de mundos completamente diferentes, el verdadero obstáculo a vencer para permanecer juntos será Lolo, un hijo posesivo que planea todo tipo de cosas para que no aparten a su mamá de su lado. Un animal, là. Mais Lolo, qu'est-ce que tu fous là? La télé, elle est plus dans ma chambre. Éloi, mon fils. C'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René. Los superhéroes que en su momento representaron una bocanada de aire fresco para el universo fílmico de Marvel están de regreso y lo hacen en una producción que, pese a que no pueden evitar caer en los excesos propios de una secuela hollywoodense, responden a las expectativas. Aquí la historia es más simple y el nivel de cursilería aumenta, tanto como el protagonismo de la banda sonora que raya en lo videoclipero y solo funciona gracias al humor ácido que sigue presente. Se trata pues de un vehículo de entretenimiento sin pretensiones que apenas logra darle réplica a su estupenda predecesora. I've ever encountered. Sure, they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. No soy tu negro es un documental que reflexiona sobre lo que es ser afroamericano en la actualidad, en un momento en el que los discursos de supremacía racial se han vuelto más constantes y exacerbados desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. A través de las reflexiones del escritor y activista James Baldwin, conoceremos parte de la vida de Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers. Tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Audrey Tautou está de vuelta, ahora dando vida a la esposa del mítico explorador marino Jacques Cousteau. El filme muestra el lado humano de este héroe que incursionó en el mundo de las filmaciones marinas. La historia retrata de manera veraz la tensa relación que vivió con su hijo a bordo del barco Calypso. Una de sus virtudes es que realmente se vuelve un homenaje al trabajo realizado por Jacques Cousteau en el fondo marino. De quoi tu parles? Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est l'équipage. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. Pues a propósito del estreno de la película La Odisea, vamos a platicar un poquito de viajes submarinos. La Odisea además se vio por primera vez en nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Morelia y estuvo presente ahí también la protagonista Audrey Tautou, mi querido Jesús. Sí, Jesús. Pues sí, fue uno de los platillos fuertes del festival. Siempre este tipo de eventos son los que dan oportunidad de poder echarle un vistazo a estas producciones antes de que lleguen a la cartelera comercial. Incluso a veces se convierte en la única oportunidad de hacerlo. Afortunadamente, pues ahora la película sí llega a la cartelera y pues todos aquellos que no estén tan enganchados quizás con las producciones hollywoodenses, pues se den la oportunidad de caerle, ¿no? Sí, pero no es lo único, no es el único viaje submarino que ha sido retratado en el mundo del cine, Gerardo.
Pues no, y estamos haciendo un recuento de películas que hablen de viajes submarinos y el clásico pues es 20.000 leguas de viaje submarino, una película muy interesante por varias razones. En primer lugar, es un filme de 1954 y es una de las grandes producciones de aquella época, en un momento en el que Hollywood hacía mucho peplum y mucho cine bíblico. Llega este filme basado obviamente en la novela de Julio Verne, con una dirección de Richard Fleischer, un director muy interesante porque Richard Fleischer además años después hizo El Estrangulador de Boston y en el mismo año del Estrangulador de Boston, en el 68, hace Doctor Dolittle, la primera versión de Doctor Dolittle, que resulta un gran fracaso en la taquilla. De hecho, es uno de los grandes fracasos de la 20th Century Fox. Hay un libro que se llama Un año en el infierno de la Fox, donde cuentan toda esta aventura del fracaso, que no es el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, una película que además tiene como protagonista a Kirk Douglas y a Peter Lorre, uno de los caras más extrañas del mundo hollywoodense. Basta recordarlo por aquella película famosísima del Halcón Maltés, y en esta película hace un gran papel, una superproducción que hizo Disney y que daría escuela a muchas películas de este tipo y de este sentido de la casa Disney. De alguna manera, 20.000 leguas de viaje submarino es el banderazo de salida de estas películas para Disney en un momento en el que hacía dos tipos de producciones, o eran documentales tipo este tigre, ¿no? Que era Leona, perdón, que era Elsa, muy famosa. Saludos a mi hermana que se llama Elsa, por cierto, y a mi sobrina. Y bueno, pues las grandes superproducciones como 20.000 leguas de viaje submarino, una película de 2 horas 10 minutos hecha para los niños, que no les costaba trabajo ver una película de 2 horas 10 minutos. Ahora les hacen una película de hora y media y ya están como sufriendo, pero vale la pena verla. Richard Fleischer fue un gran director y además por uno de los grandes actores también que todavía vive, bueno, por lo menos al momento de la grabación de este programa, que es Kirk Douglas. Y hablando justamente de viajes submarinos, hay una película muy interesante en la filmografía de un director bien conocido y sin embargo su película esta no es tan conocida. Se llama Criaturas del Abismo y el director es James Cameron. Esta película la hizo justo en medio entre Avatar y Titanic, ¿no? Justo cuando estaba haciendo las primeras inmersiones con estos submarinos al fondo del mar para ver cómo estaba el barco de Titanic, decidió hacer después este documental, utilizando a los mismos científicos que estaban operando estos aparatos. Empezó a registrar todo lo que había en el fondo marino y se dio cuenta que ahí había material para hacer una película en 3D. Su primera película en 3D justamente fue esta, Criaturas del Abismo, que estuvo, si no me equivoco, estuvo un gran tiempo en el Papalote Museo del Niño, en el Domo Digital. La película se veía espectacular y esta fue su primera incursión en el 3D y que luego sirvió también para hacer justamente Avatar. La película no tiene desperdicio, es una historia redonda donde hay científicos de la NASA, oceanógrafos, ¿no? Dentro del rodaje de la película se descubrieron nuevas especies, las imágenes son sorprendentes, por ahí tienen captadas algunas escenas de calamares gigantes, de cangrejos que viven en una profundidad que otras especies no podrían vivir en ambientes realmente extremos. De un lado donde hay una especie como de, digamos, cráteres donde está saliendo agua hirviendo, del otro lado la temperatura está a menos varios grados bajo cero, y ahí están viviendo estos personajes. Es una historia realmente sorprendente, es una historia que no se pueden perder. Sí, y bueno, ya eso es en lo que se refiere a esta búsqueda en cuestión también tecnológica que ha hecho James Cameron, y esta película es donde generalmente le ha servido para probar cosas que después utilizan las películas de ficción, de donde después saca recursos a través de Avatar para seguir con ese tipo de búsqueda. Ahora, pero ya hablando de búsquedas, yo me voy a referir a otra película, una que tiene más, está más recargada en lo que es la introspección, ¿no? Que es quizás la película del mejor de Luc Besson, la mejor película de Luc Besson, quizás junto con León, la que todos ya conocemos, todas las que se han mencionado en algún momento, pero esta quizás está haciendo perfecto, pero en realidad esta es poco referida, que es la de Azul Profundo, ¿no? Una película que retoma la historia de este buzo que sí, tomándose muchísimas libertades, y la rivalidad que tenía con otro deportista de la apnea, que así es como se llama esta práctica en donde se sumerge en el agua y aguantan la respiración hasta a profundidades increíbles, ¿no? La retoma
toma, pero para desarrollar una especie de búsqueda existencial, ¿no? En este caso, el protagonista es alguien que a final de cuentas nunca termina de encontrar su lugar en el mundo fuera del agua. En realidad, cuando está dentro del agua, en esta quietud y al mismo tiempo inquietud que le proyecta, es donde realmente logra estar sin tener que relacionarse con otro tipo de personas, sino más bien con los organismos que hay ahí, con los delfines, tiene una conexión específica. Esta película en su momento fue un éxito en distintos países, menos en los Estados Unidos, porque se estrenó en Estados Unidos con un final distinto y con unas ciertas modificaciones ahí musicales que no tenían tampoco mucho sentido, como luego sucede o sucedía en aquellas épocas con los gringos, ¿no? En este caso la película le fue muy bien en otros países. Después ya en Estados Unidos se estrenó una versión ya con el corte del director, pero en realidad pues, se trata de una película sugerente en muchos sentidos, evocadora en muchos otros, que además tiene por ahí una historia de amor que no termina, que se puede decir que es una historia malograda a final de cuentas y que es a través de la cual terminó por conectar con mucho el público. A mí me parece que es el mejor Luc Besson porque además es aquel que sustentaba el cine en un discurso con mucho más implicaciones filosóficas e incluso morales o ideológicas, que creo que es lo que ya realmente ha ido abandonando poco a poco cuando se refiere a otro tipo de producciones, sobre todo cuando tiene muchísimos recursos. Aquí, bueno, pues todo además mezcla blanco y negro con color, cuenta con Jean Reno, nuevamente uno de sus actores fetiche ahí. La verdad es que es una pequeña joya que yo creo que todos tendrían que revisar. Sí, ya lo habías dicho, Jean Reno está en uno de sus mejores personajes, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Pues nada, un programa la verdad muy especial hoy. Luc Besson, Richard Fleischer y James Cameron, que no solo ha filmado la versión millennial de Los Pitufos, o sea, tiene Sí. una visión mucho más amplia cinematográficamente. Pues así es, yo soy Julio López, mi querido Jesús. Vámonos, porque ya aquí se empiezan a llenar, entonces ya hay que dejar de abarcar espacio. Sí, y nosotros la próxima semana estaremos hablando de los nominados a los premios Ariel, lo que reconocen lo mejor del cine nacional. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.